Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar en este encuentro. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Lili. Gracias, Lupita. Muy bien, gracias. Todavía no estoy hablando, por eso no se oye el audio. Estamos esperando nada más que se termine de conectar la gente para dar inicio. Las vas viendo y si hay algo como... Y si no, al final. Hola. Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, muy bienvenidos a todos. Pues vamos a dar inicio. Pues muchas gracias por estar en este encuentro. Se va juntando gente y para mí es muy emocionante estar con ustedes y centrarnos en el trabajo de la doctora María Montessori, que hoy nos une, 21 de septiembre. Es el día que celebramos la paz en el mundo. Y como ustedes saben, María Montessori hizo un trabajo importante sobre la paz. A ella le tocó vivir una guerra. Y entonces hizo un postulado importante sobre cómo evitar la guerra y el conflicto en el mundo. Y esto tiene que ver con la educación. Entonces es un placer para mí ser vocera una vez más de su legado, de lo que ella nos dejó. Entonces, muy bienvenidos, muchas gracias. Ahí si quieren en el chat ir anotando sus preguntas, sus comentarios. Hagamos de esta noche algo rico, algo especial, algo único, algo que los deje reflexionando, los lleve a sus ambientes de trabajo, de familia, y hagan diferencia después de escuchar esta plática. Eso es lo que nosotros queremos y buscamos. Muchas gracias, bienvenidos y vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Esperemos que el internet no nos juegue una mala jugada. Antes de compartir pantalla, quisiera empezar con un video. Entonces, vamos a ver un video y vamos a arrancar observando este video de una campaña que hubo sobre racismo en México. Qué fuerte, ¿verdad? Qué reflexivo este video. ¿Por qué hablar de racismo cuando vamos a hablar de educación por la paz? No, ¿qué hacer? ¿Por qué hablar de racismo? ¿Por qué hablar de racismo cuando vamos a hablar de la paz? Porque primero me gustaría platicar con ustedes sobre la violencia. Tenemos varios tipos de violencia. Violencia directa, el maltrato, los golpes, los insultos. Cultural, como lo que acabamos de ver. Mitos y creencias sobre que la gente güera es buena y la gente morena es mala. Estructural.
violencia estructural. Se ejerce para reprimir los derechos y es más fácil entenderlo si vemos lo que provoca. Provoca ignorancia, pobreza, no hay desarrollo, porque tenemos reprimidos nuestros derechos básicos, como la vivienda, salud. Toda violencia tendrá cualquiera de estas tres, y esto impide la educación por la paz. Entonces, si vamos a hablar de cómo educar en la paz, tenemos que ver estos tres aspectos porque cualquiera de estos tres impiden la educación en la paz. Cuando un niño vive en un ambiente violento, con insultos, con maltrato, y queremos que hable de paz, cuando tenemos creencias arraigadas que a veces no nos cuestionamos y no pensamos porque venimos con estas creencias desde nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, y ya no nos damos la oportunidad, porque ya somos adultos, de ponerlo sobre la mesa y ver estas creencias, desde dónde las tengo y si son mías y si me pertenecen, estos mitos que a veces me gobiernan, religiosos, culturales, sociales. El dinero juega un papel importante en la parte cultural, porque entonces quiero pertenecer a un medio social y entonces voy adquiriendo estas creencias o estos mitos. O estructural, que en nuestro país hay muchísimo: ignorancia, pobreza, represión de derechos. Cualquiera de estos tres nos llevan a la violencia. Pero vamos a hablar entonces también de qué es la paz. La paz es un valor. Y los valores se van transformando, no son estáticos. Se van transformando dependiendo de los intereses y las necesidades de cada sociedad. Es un valor. Valor es lo que es importante para mí. Entonces, la paz no es un concepto. La paz no es nada más una acción. La paz no es una creencia. La paz no es un día. La paz es un valor. Y cuando yo tengo un valor y vivo desde mis valores, está todo el tiempo en mi vida. Y hoy, esta charla del día de hoy es cuestionarlos. ¿Qué tanto estamos viviendo con este valor? ¿En qué lugar tenemos este valor en nuestras vidas? Porque queremos educar en la paz. Queremos educar a nuestros hijos en la paz. Pero ¿este valor está en nuestras vidas? Un valor le da significado a nuestra vida. Vamos entonces, primero, a ver qué es la paz. Como el origen de las palabras, porque entonces vamos entendiendo muchas cosas, ¿no? El origen de las palabras, pues no está en balde. El origen de las palabras se va gestando con esta necesidad del ser humano de nombrar y con esta necesidad de ponernos de acuerdo, y le vamos dando un significado. Y el lenguaje nos va haciendo que vayamos haciendo abstracciones mentales. Y a mí me encanta, cuando empecé a investigar el origen de la palabra, me encanta verlo porque pues tiene también un proceso en la civilización. Por ejemplo, en la época antigua con los romanos viene del latino y es un concepto intimidante. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Tenemos la que viene del griego, y la que viene del griego habla de, para mantener la paz, no hables, no digas, no expreses tus ideas, reprime tus ideas y tus creencias, porque eso te va a dar seguridad. Y aquí lo importante es: guarda tu seguridad, cuida tu seguridad. Guarda tu palacio y tus bienes para estar en paz. Eso es lo importante. Para los griegos, tus bienes y tu palacio es lo importante para conservar la paz. Si esto está inseguro, vas a estar en guerra. Tenemos Shal,
que viene, shalom, que viene del hebreo, que es un saludo y significa deseo tu bienestar, deseo que estés bien. Y nos vamos entonces al origen hindú, que es estar bien conmigo, es estar bien contigo y es estar bien con el entorno, es respeto a la vida. Y entonces yo me cuestiono en esta parte occidental, ¿cuál de estas 4 son las que nosotros conocemos por la paz? ¿Cuál es la que los políticos manejan en esta parte que nosotros conocemos, en la parte occidental? Y a mí me parece que es la primera. A mí me parece que los políticos lo que hacen es detener la guerra para mantener la paz o prepararse para la guerra para mantener la paz. No sé si ustedes estén de acuerdo. La paz no es la ausencia de la guerra ni del conflicto. Se piensa que en México no estamos en guerra y entonces no es necesario educar para la paz. La paz la vamos a entender como el proceso de realización de la justicia y de la equidad. Si en una sociedad no hay justicia, no podemos encontrar la paz. Y esta la podemos encontrar en 3 ámbitos: en el personal, en el relacional y en el social. Esto lo dice Johan Galtung. Por ahí hay una plática de Galtung en YouTube que les recomiendo. Dura aproximadamente como 1 hora. Vale la pena. Vino a México, estuvo hablando en una universidad sobre qué es lo que pasa en México, que estamos en tanto conflicto. Es una plática que vale muchísimo la pena y que les recomiendo mucho que la espíen por ahí, que la vean y que completen esta plática con esto que nos regaló viniendo él a México. Toda la violencia es agresividad, pero no toda la agresividad es violencia. La agresividad no es mala, ¿eh? La agresividad es una fuerza de vida que nos va a llevar a lograr y hacer las cosas. Vamos a ver ahora qué nos dice Gandhi. Pacifista es el que busca la paz. Necesitamos la agresividad para luchar por la paz, que no es lo mismo que pelear. Eso es lo que yo les comentaba, de que es diferente pelear a esta agresividad como fuerza de vida. Y nos lleva muchísimo al conflicto y a la guerra, la competencia. Perdón, la competición. Ahorita les voy a hacer la diferencia entre competencia y competición. Competencia es la parte sana. Competencia es el conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes y congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Pero competición es quitarle algo a alguien. Esta genera violencia y se usa en las escuelas para impartir el conocimiento y controlar a los alumnos. Y entonces, imagínense que queremos educar para la paz y ponemos a los niños siempre en competencia. Porque además tenemos como esta idea, porque fuimos educados de esta manera y continuamos compitiendo, y entonces creemos que a través de la competición, no de la competencia sana, sino a través de la competición, vamos a ser mejores personas.
Y realmente la competencia es con uno mismo, no con los otros. Cuando a nosotros nos ponen a competir de esta manera, desde la competición, nos ponen entonces en conflicto con el otro, porque entonces tiene que haber un ganador y un perdedor. Y eso es motivo de conflicto en la vida. Esto es una introducción a lo que la doctora María Montessori nos viene a proponer. Todo esto que les estoy explicando con anterioridad es el preámbulo para saber y entender toda la parte filosófica que la doctora nos propone. Ella, pues, fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 1940 y en 1980. Dio conferencias sobre el tema de educación por la paz, tocando campos sociopolíticos, científicos y religiosos. Y lo que ella nos decía, ustedes van a ver ahorita que hace tantos años y sigue siendo tan actual y sigue existiendo lo mismo que ella planteaba. La visión de la política en ese entonces hablaba de la paz solo en el sentido de evitar problemas y de evitar la guerra. Por eso les decía yo que va más en el sentido de los romanos. Pero para ella, la paz es la reestructuración de la sociedad, creando un hombre nuevo por medio de la educación. La sociedad humana no ha logrado organizar el presente, que es de lo que se debe de ocupar, más que de la organización de un futuro mejor. Siempre estamos pensando cómo construir un futuro mejor y no nos estamos preocupando por el presente. La guerra, entonces, no es causada por las armas, sino por el hombre que empuña estas armas. Cuando los políticos hablan de paz, lo que quieren es aplacar. Quieren un estado de sumisión donde haya un vencido y un vencedor. ¿Recuerdan la competición? Ahí es donde los políticos trabajan. Y el error, dice María Montessori, el error consiste en dar el nombre de paz al triunfo permanente de los fines que se propone la guerra. Los vencidos y vencedores se arrastran unos a otros para seguir este juego. Cuando hay una guerra queremos encontrar un culpable, cuando esto es el resultado de muchos factores. Les comento, ¿no?, que María Montessori platicaba que cuando fue la peste en Milán, las personas tenían una gran necesidad de encontrar un culpable porque mucha gente se estaba muriendo. Y entonces trataban de encontrar a alguien que hubiera tenido la culpa de llevar la peste a Milán. Y es el primer juicio que está registrado en la humanidad. Agarran a dos personas y los incriminan de que ellos habían llevado la peste a Milán. Entonces se hace todo un juicio. Sin darse cuenta, y tiempo después se dieron cuenta que estas dos personas no habían podido contagiar la peste. Que quien había llevado la peste a Milán habían sido las ratas y que había tal insalubridad y falta de higiene que entonces se contagiaron muy fácilmente y la gente moría la gente, y entonces, pero al principio querían como encontrar un culpable. ¿A qué le suena? ¿Qué acabamos de vivir hace poco? Hace apenas un añito, 2 añitos. ¿A qué le suena la peste en Milán? Que fue en 1628. En 1628 ocurrió el primer juicio que hubo contra dos personas que contagiaron a la gente con la peste. A mí me suena al COVID. ¿Qué es lo primero que sucedió? Lo primero que pasó fue encontrar un culpable. Entonces fueron los chinos, ¿no?, los que trajeron el COVID.
los animales, algunos animales, había como muchas versiones, pero siempre como en esta necesidad, fíjense, en 1628 el primer juicio y ahora en estos años y en esta época, y volvemos a hacer lo mismo. ¿Quién trajo el COVID? ¿Quién contagió a las personas del COVID? Ese es un movimiento que se gesta en la parte política y que entonces provoca el conflicto y provoca el conflicto social y provoca la guerra, porque entonces se trata de tener un vencedor y un vencido, una víctima y un verdugo. Y parecería que nuestra sociedad está satisfecha solamente si hay una víctima y un verdugo. Ahora le metemos uno más que es el rescatador, ¿no? Se piensa que se necesita la última guerra para establecer la paz definitiva. Cuando la causa del caos moral es la pérdida de la razón y el cambio en los valores. Estos se están relajando por la modernidad, se están moviendo, ya dijimos que los valores no son estáticos, se están moviendo conforme las necesidades y lo que es valioso ahorita para mí. Pero se está supliendo el trabajo del hombre por la tecnología. Ahora, Oye, y es muy cielo. importante que ustedes lo sepan, Bueno, adiós. ahora el hombre trabaja al mínimo esfuerzo. Ese es un valor. El que trabaja menos, el que gana más dinero trabajando menos, el que se esfuerza menos y el que se enriquece materialmente. La verdadera paz es cuando logramos integrar los valores y aprendemos a vivir en armonía. Es algo que no se aprende de forma aislada. Se debe de dar como un proceso cotidiano y esto se debe de dar, y para empezar, en las escuelas. Cuando a mí me preguntan si puedes poner en una sola frase qué es Montessori, yo siempre digo, ¿no? Montessori es tanto que si me dicen en una sola frase o en una sola palabra, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando oyen la palabra Montessori? A ver, abrimos micrófonos para que esto se haga más sabroso. ¿Cuál es la primera? Yo sé que muchas de las personas que estamos hoy reunidas, por supuesto, que nos une Montessori y por eso están aquí. Entonces, ¿cuál es la primera? Yo les digo Montessori y díganme una palabra que se les venga a la mente cuando yo digo Montessori. Una sola palabra. ¿Qué Libertad. palabras? Libertad. Libertad. Gracias. ¿Quién más? Paz. Autonomía. Paz. Armonía. Independencia Respeto. nos dicen por acá. Respeto. Educación. Educación. Independencia. Autonomía. Autonomía. Amor. Amor. Mamá, no se mueve un Humanismo. Humanismo. Paciencia. Filosofía. Conexión. Conexión. Aprendizaje. Aprendizaje. Educación por la paz, nos están diciendo. Normalización. Estructura, normalización. Sabiduría, ¿Cómo dijiste, Lu? ¿Lupita? sabiduría, Sabiduría. sabiduría, Sabiduría. Indagación. Declaración. Autoindagación. Autoindagación. Padrísimo. Igualdad. Exploración, aprendizaje, igualdad, Análisis. análisis. Ok, gracias. Pues yo se los digo en una palabra, todo lo que me acaban de decir ahorita, valores. Todo lo que me dijeron ahorita son valores. Entonces, vámonos con eso cuando nos vuelvan a preguntar qué es Montessori. En una palabra, valores. Los niños viven con valores. Los niños están inmersos en los valores. Entonces, si en una escuela Montessori trabajamos por los valores, vamos entonces a ver ahorita que están
ustedes que son guías Montessori, ustedes que son padres de familia, ustedes que están interesados en educar de una manera diferente, son sus valores. Son congruentes los valores que usan ustedes en su casa. Lo que es importante para ustedes son los valores que se manejan en una escuela Montessori. Ojalá que después de esta plática y estos datos que les voy a dar hoy, se cuestionen y hagamos una congruencia para que en verdad se eduque en valores y se eduque por la paz, y no nada más en la escuela, sino eduquemos por la paz en nuestras casas. Este aprendizaje no se logra de otra manera más que conviviendo. Algo que todos lamentamos muchísimo en el COVID, aparte de todas las muertes, la enfermedad y la tristeza y la desgracia de haber pasado por esta pandemia, es haber dejado de convivir. Y hoy todavía vemos estragos de esta falta de convivencia en los niños, porque se convive conviviendo, se aprenden los valores con los otros. A mí me llama mucho la atención cómo hay escuelas donde hay la clase de moral, ¿no? Yo sé que en prepa necesitamos la clase de ética, ¿no? Y donde se trabajan mucho estas cosas en preparatoria, no en las escuelas Montessori, no en una prepa Montessori, porque no es necesario, porque no necesitamos una clase, porque no necesitamos una hora a la semana, porque esto es todo el tiempo, porque algo que tiene maravilloso el sistema es que los niños pueden convivir y pueden aprender los valores desde esta imagen que ustedes están viendo aquí, conviviendo. Y dice María Montessori, para llevar a cabo una sana reconstrucción psíquica de los hombres, conviene volverse al niño. Podemos pues afirmar que con una educación renovada sería posible conseguir un individuo mejor, y en esto consiste el papel de la educación. María Montessori. Y aquí quiero subrayar algo. ¿Se acuerdan que como parte de los valores que vamos adquiriendo los adultos es trabajar al mínimo esfuerzo, ganar mucho dinero trabajando menos? Bueno, pues aquí les pongo el ejemplo, porque los niños trabajan a su máximo esfuerzo. Su valor es diferente. Su valor es de tenacidad, de esfuerzo. El niño se esfuerza, está en su naturaleza esforzarse. Entonces, ella lo que dice es para corregir a la sociedad, que está bien padre lo que dice, la verdad es muy profundo y muy simple y muy sencillo, porque ella lo que dice es, ¿quieres corregir la sociedad? ¿Quieres corregir a la sociedad? Nada más voltea a ver al niño, solamente voltea a ver al niño, porque el niño te está dando la pauta de lo que debe de seguir haciendo el adulto. Voltea a ver al niño. Muchas veces se disfraza por el nombre de educación vicios sociales. Estos reprimen y hacen una personalidad débil, vacilante, insegura y sin valores. Vamos a ver entonces cuáles son los vicios sociales. La obediencia. La obediencia vista como la supresión de la voluntad individual. Porque si hay una obediencia, María Montessori habla de la obediencia, pero fíjense que ella habla de 3 periodos de obediencia. Y ella dice que para que un niño pueda obedecer, necesita primero seguir su propia voluntad. Y la obediencia es la superación de la voluntad personal del niño. Yo no puedo obedecer a otra persona si no me obedezco primero a mí mismo. Entonces, María Montessori habla de 3 estadios, de 3 niveles de obediencia.
Y ella dice, por ejemplo, que el primer nivel de obediencia son estos chiquitos, menores de 2 años, que hacen su propia voluntad y si el bebé quiere subir la escalera, se va a subir la escalera, aunque nosotros le digamos no te subas, él se va a subir la escalera, si quiere subirse al sillón, se va a subir al sillón. No obedece porque está siguiendo su propio impulso vital. Segundo nivel de obediencia, es complicado, es a estos niñitos de 2 años, donde a veces obedezco y a veces no obedezco. Entonces, sí puedo obedecer, pero todavía mi fuerza vital es muy fuerte. Y prefiero sacar la tierra de la maceta que obedecer a mi mamá, que la tierra no se saca de la maceta. Y el tercer nivel de obediencia, que es una belleza, es cuando el niño siente admiración por el adulto. Y tú dices, ¿alguien me puede ayudar a abrir la puerta? Y se paran corriendo a abrirte la puerta porque Liliana dijo, ¿quién me ayuda a abrir la puerta? Es un placer obedecer desde la admiración. Bueno, María Montessori dice que un vicio social es la obediencia vista como la supresión de la voluntad individual. Me obedeces porque lo mando yo. Me obedeces porque lo digo yo. El adulto solo eduque corrigiendo, porque nos la pasamos diciéndole al niño lo que tiene que hacer todo el tiempo. Haz esto, hacer. Y entonces creemos que educar es corregir. Creemos que educar es primero decirle al niño lo que tiene que hacer, abre el libro en la página tal y pinta con tal color. No lo hiciste bien, vuélvelo a hacer. Entonces, educamos diciendo lo que hay que hacer y educamos corrigiendo. Montessori está basado, la filosofía Montessori, la metodología Montessori está basado en que el niño pueda satisfacer sus necesidades. Dice María Montessori, pon el ambiente propicio y déjalo ser. Pon un ambiente preparado, un ambiente propicio y el niño va a ir sanamente a satisfacer sus necesidades. Uno de los vicios sociales es bloquear y no permitir que el niño de manera natural satisfaga estas necesidades. Por supuesto, la sumisión, donde no hay razón ni justicia, donde me obedeces porque lo digo yo, porque soy tu papá, porque soy tu mamá. No hay justicia, no hay razón, hay sumisión. Y aguas, porque caemos ahora en el otro extremo, que también es un vicio. Esto es un planteamiento de María Montessori hace 100 años. Pero nosotros estamos cayendo en el otro extremo, donde todo le damos una razón al niño y todo le explicamos. No te debes de cruzar la calle porque bla, 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 bla. Tienes que comer porque los niños de África se están muriendo de hambre. O sea, ya los niños no saben obedecer si no hay una gran explicación y si no los convencemos y negociamos. Entonces caemos en el otro extremo y ese también es un vicio de la sociedad. Basar la educación en premios y castigos. ¿Por qué? Porque entonces quitamos este gusto natural para que los niños logren lo que quieren hacer de manera natural, satisfaciendo su necesidad y no necesita ser premiado y tampoco necesita ser castigado. Los niños lo hacen por placer y por satisfacer una necesidad. Imagínense que ustedes están comiendo delicioso o hiciste de comer maravilloso y verdaderamente tú preparaste algo con mucho amor, lo disfrutaste muchísimo, te encanta ver cómo la gente lo disfruta y cómo disfrutan ese momento y tú ya tienes ese agradecimiento. Imagínense que después te dijeran, toma 300 pesos por la comida. ¿Cómo ¿por qué me vas a pagar si lo hice con tanto gusto? Y nada más ver cómo lo disfrutaste es suficiente. ¿No sería una grosería y una falta de respeto que yo que te estoy dando algo, que estoy disfrutando solo hacerlo y que el agradecimiento está en que tú lo hayas disfrutado, me quieras pagar 300 pesos? O
que me castiguen por algo todo el tiempo. ¿Por qué basar mi vida en ser premiado o castigado? Me desconecto de lo que realmente me pasa, porque entonces voy a funcionar a través de los demás, a través de lo que los demás piensen o opinen de mí. ¿Qué es lo que quieren de mí? Que me premien o que me castiguen, y entonces yo voy a actuar en función a eso y voy a perder mi guía interna, voy a perder mi naturaleza, voy a perder mi orme. María Montessori hablaba de la orme como esta fuerza vital, la voy a perder porque voy a estar pendiente solamente de lo que opinan y lo que quieren los demás, y eso baja la autoestima. Y entonces me vuelvo insegura, porque todo el tiempo voy a estar buscando la opinión de los demás. Y este es un punto muy importante, separar los grupos por género y edad. Dijimos que la paz se logra y los valores se logran conviviendo, conviviendo. Separar los grupos por género y edad impide que este desarrollo se da. En Montessori estamos unidos por etapas de desarrollo, no por edades, no por sexos, no por características, no por habilidades, sino por etapas de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Que los niños aprenden, María Montessori hablaba de una sociedad por cohesión, aprenden a vivir en sociedad. Un ambiente Montessori es un pequeño laboratorio, un laboratorio social, donde el grande ayuda al chiquito, el chiquito le enseña al grande. Es un placer para nosotras como guías ver cuando eso sucede. Y cuando un niño le está ayudando a abrochar la chamarra al otro niño y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Cuando alguien le dice, te ayudo a leer, y le empieza a decir las letras. Cuando alguien le enseña a otro niño dónde se guarda el material. Cuando el niño voltea y ve al grande con una admiración de, él ya sabe todas estas presentaciones, él me puede enseñar. Cuando le dices al grande, le puedes enseñar a fulanito de tal dónde se guarda el material porque tú ya sabes guardarlo, o cuando le dices, puedes trabajar con tal niño porque tú ya conoces esa presentación y se la puedes mostrar a otro niño, es de lo más placentero que una guía Montessori puede vivir. Cuando esas cosas se dan, es cuando tú empiezas a decir, el trabajo se hizo. El trabajo que Montessori proponía, haciendo, lo hicieron los niños, y lo hicieron por no estar separados por género, por características, por edad. En las escuelas tradicionales se da, sí se da, pero es mucho más complicado, mucho más difícil. Sí aprenden de sus pares, por supuesto que aprenden de sus pares. Siempre aprendemos de los otros, pero es mucho más enriquecedor aprender de alguien que me lleva 3 años, ¿no? O seguir a alguien que me lleva 3 años, o ayudarle a alguien que yo le llevo 3 años. Es muy diferente. Dice María Montessori, entonces, para establecer la paz del mundo, se necesitan 2 cosas: un hombre nuevo y un ambiente donde nutrirse. Un mundo nuevo para un hombre nuevo. Una de las tareas más importantes de las escuelas es hacer centros de enseñanza y un espacio de convivencia basados en la cultura de la paz. Educar entonces para la paz es propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas. ¿Se acuerdan que dijimos habilidades y herramientas? Como por ahí de la tercera diapositiva, cuando hablamos de competencia. Entonces, hay que generar competencias en los niños que permitan a las personas y a los pueblos convivir de forma pacífica y vivir sin violencia. Esto lleva implícito los valores. Valores como la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto, la autonomía, la independencia, la libertad, el aprendizaje, todos esos valores que me mencionaron hace ratito, que se les vino con la palabra Montessori, esos son nuestras herramientas.
Hay otros autores que a mí me gusta investigar y me gusta plantear y poner a María Montessori con otros, porque no sé, me imagino que pudiera estar ella sentada en una mesa con otros estudiosos y tener como estas conversaciones. Y entonces, pues alguien que hablaba mucho de moral, porque ahora vamos a entrar a la moral y a la ética para hablar de la paz, es Piaget y es Lawrence Kohlberg. Y entonces me gustó ponerlo aquí con María Montessori porque todo lo que les acabo de decir son las herramientas que ella nos dijo que teníamos que usar y ellos nos dan un poquito el cómo. ¿Qué es lo que sucede con esta parte moral? Vamos a hablar de esta parte de Lawrence Kohlberg, que él habla y dice, todos hemos desarrollado una moral propia e intransferible que tiene influencia sobre nuestras conductas, percepciones, emociones y pensamientos. Y entonces, estos son unos estadios que aquí están, ahorita los vamos a ver. Kohlberg habla de 3 estadios: preconvencional, convencional y postconvencional. Ahorita los vamos a ver porque está dividido cada uno en 2 más. Pero habla de un proceso de desarrollo para lograr la moral. Y entonces es muy interesante ver aquí qué ocurre con los niños y cómo van desarrollando la moral. Los Miserables, la obra de Los Miserables está basada un poco en esta teoría de Kohlberg. Y entonces dice, por ejemplo, el primer estadio, lo voy a explicar, el primer estadio se llama orientación hacia el castigo y la obediencia. Los niños chiquitos, porque vamos a hablar de un proceso, vamos a hablar de cómo el ser humano desarrolla la moral. Y vamos a hablar de del primer paso para que un niño desarrolle la moral, según Kohlberg. Y entonces dice que el niño delega toda responsabilidad moral a la autoridad y el criterio de bueno o malo es en función a los premios y a los castigos. El niño no tiene la capacidad en un principio de poder distinguir lo que está bien y lo que está mal y solamente se va a centrar justo en lo que el adulto le diga que está bien y que está mal. ¿Y cómo voy a entender lo que el adulto me dice? Pues solamente premiando, castigando. No necesariamente a través de un regalo, pero con su cara, con su gesto, con su... ¡Bravo! Muy bien, lo hiciste muy bien. No, eso no se hace, no toques ahí. Eso es premio y castigo. Los niños muy pequeñitos empiezan este desarrollo moral a través del criterio de los adultos. Después viene esta parte de la orientación hacia el individualismo o hacia el hedonismo. Perdón. Los intereses varían de un individuo a otro. Ya las consecuencias no las marca la autoridad. Aquí lo importante es el placer. Ahora el niño pensará que todo aquello que le reporte un beneficio estará bien y mal lo que suponga una pérdida o un malestar. Entonces aquí el niño empieza, más o menos a los 3, 4 años, a tener esta moral dependiendo de lo bueno y lo malo. Todavía no lo distinguen, todavía no saben lo que está bien o lo que está mal, solamente saben lo que es placentero o displacentero. Entonces, ¿es placentero? Está bien. ¿Es displacentero? Está mal. Mi mamá me hace un mimo, es placentero, está bien. Mi mamá me regaña, es displacentero, está mal. El ser humano sigue creciendo, va a entrar a la edad de la primaria, a los 6 años, y entonces me empiezan a importar los otros. Entonces ya no nada más papá y mamá me va a decir lo que está bien o lo que está mal. Entonces, ya las personas, lo importante ahora es ser aceptado por el grupo. Por lo tanto, la moral va a girar en torno a mi grupo, a pertenecer. Quiero pertenecer y entonces el grupo va a marcar lo que está mal. Si yo hago esto, el grupo me va a aceptar. Si yo
hago esta otra cosa o tomo esta otra acción, el grupo me va a rechazar. Y ahí empiezo a tener un parámetro de lo que está bien y lo que está mal a través de esta gran necesidad de pertenecer. Y por eso por ahí los niños de 6 años, los niños que están en taller 1, se vuelven muy acusones, ¿no? Y entonces todo el tiempo acusan a los demás. Me hizo, mira, fulanito, mira lo que me hizo menganito tal cosa. Les cuesta mucho trabajo todavía resolver y empiezan a distinguir lo que está bien o lo que está mal, pero en función de ser aceptados por el grupo. El niño sigue creciendo. Y entonces empieza a entender que además no nada más hay un grupo, no nada más es mi familia, no nada más son mis amigos, no nada más es la escuela, sino que hay una sociedad. Y entonces empieza a tener una visión más amplia. No solo es importante el grupo, sino la sociedad. Y entonces las normas, y entonces las reglas, y entonces el agente de tránsito, y entonces la directora de la escuela, y entonces el presidente, y los gobernadores, y toda la gente que implique una autoridad para el niño, le va a decir lo que está bien. La autoridad le va a decir lo que está bien y lo que está mal. En este sentido, retomo a María Montessori y decía, ¿no? No tengo bien la frase, pero el significado de la autoridad, como ella lo veía, y decía, la buena autoridad no es la que sabe mandar. La buena autoridad es la que puede generar admiración por el otro y desde la admiración ser respetado por el otro. Eso es lo que buscamos, porque entonces ahora el niño, la autoridad para el niño es muy importante. Y la primera autoridad que tienen es papá y mamá. ¿Qué tipo de papá quiere ser? ¿Qué tipo de mamá quiere ser? ¿Qué autoridad quiere ser? Que el niño te obedezca desde la admiración y no desde la supresión. Lo bueno es lo que dice la ley. Lo bueno es lo que dice la autoridad y nosotros somos la autoridad. Pero sigue creciendo el ser humano y sigue aprendiendo de la moral. Y entonces empieza a haber una orientación hacia el contrato social. La moral se entiende como algo flexible y variable. Hay un porqué de las cosas. El bien y el mal, entonces ya se reflexionan. Entonces empiezan mis valores, mis propios valores, a tener un juego aquí. El bien y el mal ya no es algo que me dijo mi amigo, ya no es algo que me produce placer o displacer, ya no es algo que me premian o me castigan, ya no es algo para pertenecer, ya no es algo que me dice la autoridad, ahora es algo que yo puedo reflexionar. Hay autonomía y capacidad de elección. ¿Y qué creen? Nosotros estamos trabajando para que esto se logre desde los niños de 3 años y no desde los 3. Desde comunidad infantil, los niños que están en Montessori, los niños empiezan a tomar pequeñas decisiones, pequeñas elecciones para poder llegar acá. El trabajo es grande, el camino es muy largo. No tenemos que esperar a que un niño sea adolescente y después de haber toda su infancia sido obediente y suprimida su voluntad y que el niño nunca haya tenido capacidad para tomar decisiones, ni siquiera me pongo el suéter o no me pongo el suéter, tengo frío o tengo calor. Y en la adolescencia, entonces yo quiero que el niño toma decisiones y que decida no fumar, que decida no tomar y que decida juntarse con buenas amistades y que decida bañarse todos los días y que decida cumplir con sus trabajos y cumplir con sus proyectos cuando jamás tomó decisiones y elecciones. Queremos un adolescente que tome decisiones y elecciones, se trabaja a los 2 años. Si su hijo ya tiene 7, 8, 9 años, vamos tarde. Nunca demasiado, pero vamos tarde. Vamos a los últimos momentos de la moral.
¿Qué viene ya? Moralidad y ética. Ya la moralidad es un acuerdo social. Ya lo reflexioné, ya vi que ya tiene juego mis valores. Y entonces la ética es una reflexión personal donde, ¿qué creen? Todos los valores que aprendí en Montessori van a caer en la sociedad. Estos niños de secundaria y prepa Montessori. Ahora me encanta que un niño que le llaman pasantía, que está prepa, en prepa. Y fue un alumno de mi escuela y va a regresar ahora a nuestra escuela a hacer su pasantía, está en prepa, está en una escuela Montessori, en prepa en una escuela Montessori, y parte de lo que hacen en esta preparatoria es que ellos hagan un servicio social y va a regresar a nuestra escuela a hacer el servicio social, cosa que me pone muy feliz. Y entonces, este camino que recorre el niño, desde comunidad infantil, desde casa de los niños, ¿no? Que llega a secundaria o a prepa, o aunque no hayan estado en Montessori o no sigan en Montessori, todos estos valores que se trabajaron, ¿dónde va a verse cuando este chavo ya no lo haga para él? Este chavo adolescente tiene que regresárselo a la sociedad. ¿Para qué? Para llegar a este último punto. La orientación al principio ético y universal. Y me encanta esta imagen, ¿no? La persona entonces se construye de acuerdo a cómo cree que la sociedad debería existir y no como la sociedad se impone. No lo que la sociedad le pide. Trata a los demás como le gustaría que lo tratara. Este es el lugar máximo de esta moralidad. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hablar ahora qué tenemos que hacer para trabajar en este sentido y para educar en la paz, porque ya planteamos el problema, ya vimos qué es la paz, ya hablamos mucho de valores, ya hablamos de la moral. Ahora, muy concretamente, ¿qué tenemos que hacer para educar en este sentido? Pues primero, social y ciudadano. Adquisición de valores para el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Muy importante, la comunicación. Necesitamos ayudarlos a tener una escucha asertiva, a tener empatía y asertividad. Empatía, ¿no? Fíjense, empatía no nada más es tener la capacidad de ver al otro. Es ver al otro, sentir como el otro y hacer algo por el otro. Esa es la empatía. Entonces, que el niño, que el adolescente pueda hacer una escucha asertiva y pueda tener esta empatía para actuar de manera asertiva. Interacción con el mundo físico. Para la gestión asertiva de los conflictos, es importante un autoconocimiento, el cuidado de mi persona. Se llama autoestima. No nada más el autoestima es cómo me veo a mí, sino es tener la capacidad de cuidar mi persona. Y mi persona no es físicamente, es física, mental y espiritual. Que haya esta posibilidad de la cultura artística. La armonía se logra en la expansión de las ideas, de los sentimientos, de forma asertiva, el respeto y la valoración a la diversidad. La expresión de sus sentimientos, de sus ideas a través de el arte, que se puedan expresar. Autonomía e iniciativa personal da la posibilidad de gestionar las emociones y
resolver los conflictos asertivamente. Gestionar las emociones no es reprimir las emociones. Gestionar las emociones es poder reconocer cuáles son mis emociones, qué es lo que estoy sintiendo, qué es la emoción que yo tengo, cuál es el sentimiento que me está provocando. Una emoción es un impulso innato, el sentimiento ya viene por las creencias y los pensamientos y puedo gestionarlos, puedo transitar por la tristeza, por el enojo, por la alegría, por la desesperación, por la frustración, por cualquier emoción o por cualquier sentimiento. Aprender a aprender. Eso me encanta porque en Montessori se da muchísimo. Promueve el autoconocimiento, basado en la experiencia y en el contacto con el ambiente, para poderlo aplicar. Los proyectos en común fomentan la adquisición de recursos cooperativos. Y a mí me gustaría aumentar aquí una frase muy importante que hace Montessori, a través del material y de las presentaciones Montessori y del material Montessori. Aprendizajes significativos. Si yo tengo un aprendizaje significativo a través de mi experiencia, porque no estoy escuchando a una maestra hablar de una tortuga, no estoy escuchando a la maestra, sino que voy a ver a Pancha, a nuestra tortuga, y entonces veo las partes que tiene Pancha y convierto mi aprendizaje en algo significativo. Esto lo voy a aplicar a la vida. Y cuando un aprendizaje lo puedo aplicar a la vida, estoy aprendiendo a aprender. Es hermoso ver a los niños de Casa de los Niños trabajando con figuras geométricas y llegar y decir, ¡ay! Mi plato es un círculo y mi mesa es un rectángulo y el reloj es otro círculo. Es emocionante ver cómo un material Montessori, que dice María Montessori que se llaman abstracciones materializadas al material, como ese material lo puede llevar a la vida y puede ver las partes de una hoja en las hojas de una planta, en un árbol, en el campo. Eso es aprender a aprender. Obviamente, importantísimo, el tratamiento de la información de la lectura comprensiva, valoración y crítica de los mensajes. Es muy importante que los chicos reflexionen, que no nada más lean, ¿no? Hay muchas escuelas que tienen estos concursos de lectura rápida, que también es importante y es una habilidad, pero entonces no importa lo que estás leyendo, sino cuántas palabras estás leyendo por minuto. A nosotros nos importa más saber que el niño está reflexionando y que tiene un pensamiento crítico ante lo que lee. Los elementos y razonamientos matemáticos. ¿Por qué las matemáticas en La Paz? Pues porque para las matemáticas necesito la lógica, las secuencias, la abstracción, y esos elementos los necesito para resolver un conflicto. Entonces, la mente matemática y los elementos que uso para la mente matemática me van a ayudar a poder resolver conflictos. Educar la mente, el cuerpo y el espíritu es educar los valores desde y para la acción. No es hablar de lo que es solidaridad. Soy solidario todos los días con ese niño que me necesita. No es hablar de generosidad. Comparto mi refrigerio, traigo el refrigerio para todos y lo comparto. No es hablar de respeto. Respeto las diferencias de todos porque todos somos distintos, porque somos únicos e irrepetibles. Y en cada uno de los valores que ustedes me puedan nombrar, yo les puedo hablar de un ejemplo personalizado de lo que ocurre en un ambiente Montessori, que ese podría ser tema de otra charla. Los valores con lo que ocurre en un ambiente Montessori. Y ahora, pues ahí viene nuestra chamba como adultos. Para las guías Montessori que me están escuchando, para los papás que me están escuchando, ¿cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar para que esto se lleve a cabo? Provocar situaciones que favorezcan el autoestima. Y recuerden, el autoestima no visto como nada más lo que me gusta de mí, el autoestima visto como el cuidado de mi persona.
visto para reconocer quién soy, lo que me gusta y lo que no me gusta de mí. Eso es una autoestima alta. A veces los papás lo que hacemos es inflar el autoestima de nuestros hijos. Y entonces, tú eres el mejor. Eso no es verdad, no es cierto. Siempre les digo que nos cheque el audio con el video. No soy el mejor, tampoco soy el peor, soy. ¿Por qué me comparas? ¿Por qué tengo que ser el mejor? ¿Por qué tengo que ser el más guapo? ¿Por qué tengo que ser el más inteligente? ¿Por qué tengo que ser el mejor en el fútbol? ¿Por qué tengo que ser el que mejor pinta? ¿Por qué tengo que ser? ¿Por qué? Eso baja la autoestima, porque cuando el niño llega a la vida cotidiana, pues resulta que no es el mejor. Entonces, lo que mi papá y mi mamá me dijeron, resulta que no es lo que el medio ambiente me está diciendo ni el mensaje que me está mandando. Entonces, favorecer el autoestima de nuestros niños, participar en celebraciones y actos de paz. Hoy al final les tenemos un regalo. Les tenemos un regalo porque hoy hicimos la celebración del Día de la Paz en la escuela y entonces espero que estén todos nuestros papás. ¿Cuánta gente tenemos aquí ahora? 72. 72 personas. Espero que estas 72 personas estén muchos papás de nuestra escuela porque se van a deleitar. Y para los que no están en nuestra escuela es una invitación a hacerlo. Cualquier celebración de la paz es volver a tocar este valor, volverlo a tener presente. Crear climas democráticos en las escuelas y en las familias, donde podamos discutir, donde podamos hablar, donde podamos decir nuestros pensamientos, donde podamos ponernos de acuerdo, establecer nuevas reglas, platicar y no dar por hecho, ¿no? Vamos como en lo cotidiano, corre, corre, rápido, 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 de repente no nos sentamos a platicar con ellos sobre las reglas, si están de acuerdo o no, qué cosa podría hacer para que funcionara mejor la convivencia en la casa. Entonces, crear climas democráticos es algo que ellos van a utilizar en la vida. Qué bueno aprenderlo desde chiquito. Fomentar la reflexión en el intercambio de opiniones, a respetar la opinión de los demás. De repente nos encontramos niños muy narcisistas, donde solamente ellos tienen que tener la razón y no aceptan la razón de los demás. Fomentar la comprensión de otros puntos de vista. Conservar y difundir las normas de convivencia. Por favor, papás, reglas, límites. Por ahí tenemos nuestro canal, Liliana Martinelli. Hay una plática sobre límites, muy importante que la escuchen porque las reglas les dan contención a los niños. Las reglas son sumamente importantes. Me ha tocado platicar con papás y decirles, oye, ¿tu mamá te da permiso de hacer tal cosa? Sí, sí, me da permiso. Y yo digo, ay, ¿por qué te dan permiso de hacer algo que puede atentar contra ti, contra tu vida, contra tu estabilidad física o emocional? ¿Por qué te dan permiso? ¿Por qué te dan permiso en tu casa? ¿Por qué no te ponen límites? Te harían la vida más fácil y te harían una organización interna, porque los límites van a ser una organización interna. Fomentar el trabajo en grupo y los proyectos colaborativos. Vamos a hacer algo en casa donde todos vamos a tener una tarea, pero no nada más te va a tocar recoger los juguetes, siempre te toca hacer lo mismo. Ahora te va a tocar una tarea que hacemos los adultos, que ahora te va a tocar a ti. Hacer proyectos donde involucremos a los niños y utilizar técnicas de reflexión y de desarrollo moral. Hoy vieron ustedes todos los estadios de la moral, ¿cómo lo voy a ayudar a transitar? Y a veces con ese chiquito de 4 o 5 años y quiero que tenga como esta mente del último estadio de la moral, donde el niño va a optar, va a elegir y va a actuar en favor de la sociedad. Ese es el último. ¿Qué tendría yo que estar trabajando con mi niño de 3, 4 años para que aprenda de la moral y de la ética? Y bueno, pues compartirles algo que es otra estrategia que utilizamos en nuestra escuela, que se llama la Mesa de la Paz, y que ojalá que la puedan observar y la puedan llevar a su casa. Imagínense que ustedes pudieran tener en su casa un lugar donde pudieran hablar de la paz, donde pudieran resolver conflictos, no hablar de la paz como un concepto, sino tener un conflicto y tener un lugar donde sentarse, un lugar especial que solamente se utilice para eso, y un lugar donde puedan sentarse con la persona que tiene en conflicto y resolverlo. ¿No sería maravilloso?
poder vivir así? Bueno, pues aquí está la invitación. Hoy les voy a enseñar en qué consiste para que ustedes lo lleven a su casa. Primero les voy a dar los elementos que utilizamos en la escuela. Es una mesa o un tapete, cojines, el símbolo de la paz, una canasta con libros o material sobre las emociones, porque siempre que hay un conflicto están en juego las emociones, colores y papel, plastilina, periódico, una botella para si necesito algo para calmarme, ¿no? Pelotas antiestrés, una botella de la calma, cualquier objeto que me ayude a calmarme. ¿Cuál es la metodología? Con los niños, cuando ocurre un conflicto. Se utiliza cuando ocurre un conflicto. Se juntan en este lugar especial y entonces habla la persona más afectada. Se pone la mano en el corazón y lo que tiene que decir es, me siento triste, me siento humillado, siento avergonzado, me siento culpable, me siento enojado cuando tú no quieres trabajar conmigo. Después habla la otra persona, poniéndose la mano en el corazón y dice, yo me siento triste o yo me siento frustrado cuando no trabajo contigo o cuando no puedo trabajar contigo. Se busca la solución al conflicto. Entre ellos, ¿ven cuál es la solución? Bueno, hoy trabajé con tal niño, con tal amiguito, pero mañana te voy a invitar a trabajar a ti. Te voy a invitar a trabajar a ti. Y se cuida el vínculo afectivo. Ahora lo vamos a ver con fotografías. Aquí está. Cuando hay un conflicto, habla la persona más afectada con la mano en el corazón. Habla la otra persona con la mano en el corazón. Yo me siento así. Se busca una solución. Se expresan las emociones, dibujándolos con plastilina, con cualquier medio para poderlas expresar. Y se restablece el vínculo. Y se anuncia. Porque como es un lugar que está en el salón, entonces cuando alguien se sienta ahí, todos los demás saben que hay un conflicto, que dos niños están resolviendo un conflicto. Cuando los niños logran resolver el conflicto, se toca un instrumento para que todo el grupo sepa que el conflicto se resolvió. Imagínense que así funcionara la sociedad, que así funcionáramos las familias y que así se resolvieran los conflictos en el mundo. El mundo sería diferente. Ahora les voy a platicar, ya estamos a punto de terminar. Les voy a contar muy poquitito, porque esto es enorme, son temas de una plática para cada uno de los temas. Pero, ¿qué ocurre en los niveles de que no, si hay alguien que no está en Montessori? Les explico, Casa de los Niños son los niños de 3 a 6 años. ¿Qué sucede en relación con la paz? Se proporciona un ambiente preparado y limitado para el niño. En este lugar se establece por primera vez relaciones sociales con los otros. El niño trabaja para sí mismo, pero dentro de una pequeña sociedad. Entonces, recuerden los primeros estadios de la moral, pues aquí el ambiente preparado que nosotros tenemos en casa de los niños va a ayudar a que este niño pueda resolver y pueda ir practicando en esta pequeña sociedad muy cuidada, pueda ir practicando con esta pequeña sociedad y pueda ir practicando su moralidad, sus propios valores. Taller son los niños de primaria. Entonces, el niño necesita fronteras más extensas para sus experiencias sociales. Se presenta un cambio muy importante sobre el campo de lo intelectual y lo moral. Se convierte en juez, se enfrenta al bien y al mal, y esto se debe a una sensibilidad muy especial en la conciencia. Son niños que ya necesitan fronteras un poquito más extensas y empiezan ya a tener aquí una concepción mucho más clara de lo bueno y lo que es malo. Los actos de uno tienen que ver con las necesidades del otro.
secundaria y prepa. Esta educación necesita reformarse, pues no está adaptada a las necesidades del adolescente ni a nuestros tiempos. Esto nos ha llevado a una crisis. Las escuelas han permanecido en una especie de desarrollo reprimido. La escuela debe tener el propósito de mejorar al individuo para mejorar la sociedad. No nada más es importante la cultura, la capacitación técnica o el desarrollo físico, sino el desarrollo de una conciencia más clara de la realidad social. La conciencia, entonces, debe saber cómo hacerse útil el chavo, cómo ayudar a la humanidad en muchas formas para llenar el alma de noble confianza y de seguridad, dice María Montessori. ¿Cuál es la propuesta de Montessori en la universidad? En este nivel, la educación no se debe limitar a buscar nuevos métodos para la transformación generalmente árida del conocimiento. Su propósito debe de ser dar la ayuda necesaria para el desarrollo humano. Hoy en día, no es discutiendo que se desarrolla la moral de la humanidad, es a través de la actividad de la experiencia y la acción que se logrará una real contribución. Este es el momento de la contribución y de la trascendencia. Soy parte de un todo y tengo una misión. La propuesta de María Montessori con los chicos en la universidad es que encuentren su vocación, es que encuentren cuál es su misión en relación con la sociedad. Mi misión está para regresarle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado en todos estos años. Y termino y cierro con esta imagen y con esta frase. Todo mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. María Montessori. Y me paro un momentito porque ahí viene el pilonzazo, pero voy a pararme un poquito nada más para ver si tienen alguna duda, algún comentario, para cerrar con broche de oro y cerrar con este regalo que les tenemos final. Pero voy a dejar de compartir porque me gustaría escucharlos cómo están, cómo se quedan con esta plática. Bueno, señor. Te escuchamos. Bueno, señor. Ah, soy yo. Vamos a ver si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere comentar algo, con qué se quedan, con qué se están quedando esta plática. Si no tienen dudas, qué bueno, me preocupo o no me preocupo, porque entonces todo quedó muy claro. Si no hay dudas, no importa, pero a lo mejor hay comentarios y eso nos enriquece a todos, sobre todo a mí. Así es que si alguien hace un comentario, yo lo voy a agradecer. Montessori Tepeyac, pero está muteada. ¿Estás muteada, Montessori Tepeyac? No te estamos escuchando. Ah, es cierto, ya. ¿Me dejas? ¿Ya? ¡Oh, Rita hermosa! No te había Hola. visto, adorada, compañera mía, nada más se las presento, aprovecho, a compañera de mi generación, con un Montessori en Puebla divino, hermosísimo. Muy bienvenida, Rita, no te había visto. Bienvenida, corazón. Sí, tenía mi cámara apagada, pero la verdad he escuchado desde el inicio. Yo me quedo súper contenta, me mueve el corazón porque estamos muy preocupados en muchas cosas materiales y hacemos de lado algo tan importante. Están bastantes de mis guías aquí escuchándote y eso también me da mucho gusto y te agradezco muchísimo que nos hayas acercado en este momento a algo que tiene bastante relevancia en el momento que estamos viviendo.
Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Gracias por estar y gracias a tus guías por estar nuevamente, porque creo que ya me habían escuchado por allá en Puebla, pero bueno, es un placer. Cada vez que volvemos a escuchar a María Montessori, aunque volvamos a escuchar la misma plática, cada vez, porque a mí me pasa lo mismo cada vez que la leo y tenemos, Rita y yo, 40 años en esto, y cada vez que la volvemos a leer, un 20 nuevo nos cae y una reflexión nueva nos regala la doctora porque verdaderamente es profunda. Entonces, no importa las veces que lo escuchemos, yo cada vez que lo preparo entiendo algo más del mensaje que ella nos mandaba. Así es que gracias por estar a Montessori del Tepeyac. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Por ahí tenemos mensajitos en los chats. Gracias por compartir, gracias por ayudar en la educación de determinados niños. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntar algo. Sí. Comentabas sobre el tema, por ejemplo, de la competencia y la competición, ¿no? Y en este ambiente escolar siempre estamos pues muy inmersos en tema de concursos, en tema de incluso cosas que vienen hasta de SEP, ¿no? O sea, vamos a Sí. competir entre escuelas y la Olimpiada del Conocimiento, Olimpiada de Geografía. ¿Cómo poder manejar estos concursos sin afectar esta educación para la paz? Sí, muchas gracias por comentarlo. Pues nos sucede muchísimo que desgraciadamente, fíjate, la educación, por lo menos en nuestro país, no está trabajando en este sentido, como está trabajando Montessori, porque están haciendo intentos, los programas se acercan cada vez a Montessori, porque ya estamos trabajando con proyectos, etcétera, pero todavía no quitan por completo toda esta parte de los exámenes o estas competencias hasta de escoltas, ¿no? Y de la Olimpiada del Conocimiento, etcétera. ¿Cómo le hacemos en Montessori? Desgraciadamente, pues estamos incorporados y tenemos que entrarle al sistema, pero siempre tratamos en una escuela Montessori de tomarlo como un aprendizaje significativo, que los niños adquieran esto como una oportunidad. Y no nos peleamos ya con la SEP, ya no nos peleamos, sumamos. Esto que la SEP nos pide que hagamos, lo hacemos desde una forma lo más Montessori parecida, no nos metemos a la competición con los niños, no los metemos a la competición, ellos hacen su examen, nosotros escogemos a un niño, ellos no saben ni por qué, escogemos un niño y decimos, ahora a este niño le tocó representarnos ahora en la escuela. Va a representar la escuela a fulanito de tal, porque ahora le tocó a él representar. Y entonces todos hacen el examen y nosotras decidimos quién. Ellos no saben si se sacaron 8, 9 o 10. Todos hacen su máximo esfuerzo y nosotros escogimos quién nos va a representar porque lo tenemos que mandar. Pero no entramos a la competición. Tratamos de mantener a los niños lo más al margen posible de la competición para que no pierdan el sentido de lo que están haciendo. Me encantan los niños haciendo un examen en las escuelas Montessori que se paran con toda la libertad y le preguntan a la guía, ¿puedo sacar el material? Gracias, Chiravale, por estar aquí. Lu Candela, gracias por estar aquí. Lu Cárdenas, perdón, por estar aquí. Ari, también tenía una pregunta. Ari, me hacías falta, Ari. Yo decía, Ari, me falta su pregunta. Sí, o sea, si no estoy yo levantando la mano, ¿qué pasó? Buenas noches. No. Me hacías falta, Liliana, Ari. pues, muchas gracias por la presentación. La verdad es que siempre nutre muchísimo, como toda la información que nos compartes. Y bueno, además de agradecerte en nombre de todos, porque estamos todos aquí escuchando, proponerte, ¿no? Que tengamos más encuentros de estos, ¿no? O sea, que ojalá que pudiéramos, no sé si una vez al mes, estoy exagerando, ¿no? Pero hablar de diversos temas, ¿no? Que a nosotros como papás nos den
herramientas, sobre todo como mucho más aterrizadas, ¿no? De, oye, ¿cómo contener al niño en esta situación? ¿O cómo acompañarlo? No sé, me parece como muy enriquecedor, ¿no? Como este tipo de convivencia. La parte virtual creo que lo hace aún más amigable, ¿no? Porque pues no hay excusa del tráfico, la distancia, y creo que podría contribuir muchísimo. Ay, Ari, pues ya me embarcaste. ¿Qué crees? Que escuchándote, de hecho, y escuchando también a Rita que está aquí, justo esta fue una de las pláticas que di en Puebla y lo enlacé con las emociones. Porque si ven en la mesa de la paz, se tiene que hablar de las emociones. O sea, no podemos resolver conflictos si no conocemos nuestro mundo emocional. Entonces, Ari, hoy me comprometo con todos ustedes para en 2 meses, ¿te parece? Porque luego si lo hacemos cada mes se medio cansa y lo vamos a aventar también de forma gratuita a toda la gente que quiera escucharnos. Estas son pláticas que tenemos un límite de 100 personas. Yo estaba preocupada un poco porque cupiéramos, sí cupimos, estamos los que tenemos que estar y están súper invitados todas las escuelas, Chirabale, Tepeyac y todas las que nos acompañan para que la próxima hablemos de las emociones. ¿Qué pasa en el mundo emocional? ¿Cómo ayudarnos a nosotros a transitar por las emociones y cómo ayudarles a los niños a transitar por sus propias emociones? Entonces, ya está ahí la plática. En 2 meses va a llegar a ustedes la información y vamos a completar esto que hicimos el día de hoy, si les parece. Gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Sí, yo. Sí. Hilda. Sí, hola Lili, ¿cómo estás? Mira, yo soy Bien, Hilda, gracias. yo soy de Colombia, Sí. pues aquí nosotros también manejamos una escuela Montessori y soy muy fiel seguidora de tus canales porque me encanta lo que tú enseñas, lo que tú hablas, pues uno no se las sabe todas y este momento me pareció súper genial. Muchas gracias por esta oportunidad, por regalarnos ese tiempito, porque es valioso, es muy importante, además que ayuda a despejar muchísimas dudas y también apoyo la causa que se puedan hacer más reuniones así. Muchas gracias. Gracias a ti, saludos a Colombia. Tenemos muchas alumnas y aprovechando, Hilda, que nos Gracias. haces el favor de comentar, quiero darles un comercial, ya se me estaba pasando, súper importante. Todo esto está en nuestro diplomado. Tenemos un diplomado de nuestro centro se llama Mundo Montessori, y tenemos 3 diplomados. Tenemos el de casa de los niños, el de taller, y abrimos en octubre adolescentes con Bárbara Bazañas. Entonces, inscríbanse, pásenlo por favor, comuníquenlo a gente que tiene adolescentes, no necesitan ser guías ni prepararse para guías. Gente que tiene adolescentes, pasen esta información, empieza el diplomado en octubre y es una maravilla contar con este equipo de guías con el que cuenta nuestro centro, que somos aproximadamente 8 guías que estamos trabajando para estos diplomados. Entonces, mientras más gente nos preparemos, más gente vamos a estar educando en este sentido. Necesitamos más escuelas Montessori, necesitamos más niños Montessori. Las escuelas Montessori no somos competencia entre nosotras. Las escuelas Montessori somos competencia con las escuelas tradicionales. No tenemos que traer niños a nosotros. Tenemos que acercar a más niños a ser educados de una manera diferente. Entonces, por favor, inviten a la gente. Rosa, Daniel y María. Mari Navarro también tiene una pregunta interesante. Y Mari Navarro, por favor. Ok, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Tengo dudas. No tiene mucho que empecé a conocer el método y bueno, ahorita hablaba un poco de cuando los niños están en taller 1, cuando están en esta edad de 6 a 8 años, empiezan a buscar la aceptación y empiezan a acusar al otro buscando el ser aceptados. ¿De qué forma nosotros como guías, como asistentes, de qué forma podemos ayudarles a ellos a regularlos? Porque de repente, bueno, ya hay niños que todo el tiempo, y sí hay momentos que a lo mejor
ya no encuentras como las palabras o esa forma asertiva de regularlos. Entonces, yo sí quisiera que pues a lo mejor nos brindara algunos consejos, algún ejemplo de experiencias. Esa es mi duda. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Tú estás en una escuela Montessori, Rosa? Sí, Sí. estoy con Rita. Mira, justo ayer platicábamos en el diplomado y me hacían esta misma pregunta en el diplomado. El diplomado los damos los miércoles y ayer una alumna me decía, ¿qué puedo hacer para regular a mis niños? ¿Qué puedo hacer para normalizarlos? Y yo le dije, estamos en septiembre. No hay grupos normalizados ahorita. Son procesos, procesos. Estamos empezando. Y hay varias cosas que sí puedes ir haciendo, porque aunque sabemos que son procesos, no vamos a esperarnos a enero, ¿no? Para saber qué está pasando. Tenemos que empezar a trabajar desde ahorita. María Montessori dice que la manera de normalizar a un niño es a través del trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas presentaciones, mucho material. No es tenerlos activos por tenerlos activos y entonces entretenerlos. No es entretenerlos y tenerlos activos. Como en otras escuelas que se acostumbra tener a los niños entretenidos haciendo algo. No es tenerlos haciendo algo, es teniéndolos haciendo una presentación, un proyecto, un trabajo individual, un trabajo en grupo. Uno sería, de verdad, muchísimo trabajo de presentaciones y de material. Dos, trabajo de límites, todo el tiempo. Reglas, límites, ser consistentes. Igual les debo una plática sobre límites y consecuencias, premios y castigos, para que nos refresquemos, para que sepamos cómo hacerlo. Tres, autoestima. Y cuatro, la vida emocional de los niños. Si tú trabajas con esos 4 aspectos, vas a empezar a normalizar tu grupo. No es fácil, es una chamba de tiempo, de poco a poco, y te los enumeré más o menos como van, ¿no? El trabajo te va a ayudar muchísimo. Trabajar presentaciones, límites, autoestima y trabajar las emociones de tus niños, eso va a empezar a hacer que se regulen. También tenemos muchos niños con dificultades a veces en las escuelas Montessori. Por eso quiero dar esta plática sobre las emociones, porque tenemos muchos niños con déficit de atención. Y uno de los problemas de los niños con déficit de atención es que no regulan sus emociones. El lado que está afectado en su cerebro o inmaduro en su cerebro es la parte de la atención y concentración y la parte emocional. Son niños que no pueden regular sus emociones. Por eso es importante para mí que platiquemos en nuestro siguiente encuentro sobre esta parte emocional y eso también va a ayudar muchísimo que tú puedas regular tu grupo. Por ahí teníamos otra pregunta. ¿Te la leo? Sí. ¿Cómo responder a los comentarios de que Montessori es una burbuja porque el mundo no es como se vive en un ambiente Montessori? No se les hace fuertes para afrontar a las personas de afuera. Ay, está muy buena esta pregunta porque es como estos mitos, ¿no? Y estas creencias que hay sobre Montessori, sobre las escuelas Montessori. Se piensa que Montessori viven los niños en una burbuja y entonces cuando van y salen a la sociedad no se pueden adaptar. Y es al contrario. Montessori lo que dice es que Montessori es una manera de vivir la vida. No es una forma que vamos a la escuela a vivir Montessori. No, Montessori está en la vida está Montessori, porque en la vida están los valores, porque en la vida está el material, porque en la vida están las hojas, las partes de las hojas, porque están las plantas, porque está la tortuga, porque están los colores, porque están las figuras geométricas, porque está todo lo que aprendo en la escuela está en la vida. Entonces, no vivo en una burbuja, sino que vivo en una vida donde estoy en sociedad, donde aprendo valores, donde aprendo las reglas de un grupo, donde no nada más soy yo, donde está el otro, donde aprendo a mirar al otro. ¿Cómo es eso vivir en una burbuja? Al contrario,
A mí me han dicho a veces, por ejemplo, cuando los niños se van a secundaria, es que se fue a secundaria y tuvo un montón de problemas en la secundaria porque venía de Montessori. No, el niño siempre tuvo problemas, pero a los papás se les olvida que siempre tuvo problemas, pero en Montessori los problemas se les contuvieron. Estuvo contenido el niño con todo y sus problemas, pero los problemas no se acabaron. El niño se va con todo y sus problemas. Y entonces en la secundaria, que no tiene a veces la misma contención, el problema ahí está. Nunca desapareció. Si el problema no se trabaja, ese no desaparece. Pero como no somos una escuela donde todo el tiempo nos quejemos, señora pegó, señora no trabajó, señora no hizo, señora no sé cuánto, señora no sé, no estamos quejándonos, el problema se contiene y se trabaja en la escuela con el niño y con los papás. Entonces, a veces se dice, ¿no? Es que el niño cuando sale de Montessori no funciona. No, es que no funcionaba desde antes, pero el modelo le ayudó a funcionar. Solo hay que seguir trabajando para que el niño en cualquier tipo de sociedad siga funcionando. A veces cuando un niño se va de mi escuela y no termina el proceso por alguna razón y me dicen, Liliana, muchas gracias, o papás que se van enojados porque a veces se tienen que ir enojados para irse y ya lo entiendo, después de 35 años con mi escuela, ya lo suelto y ya lo entiendo y lo suelto con muchísimo amor, pero cuando me dicen, me voy a ir a tal lugar y si no funciona, regreso, ¿qué creen que pienso? No va a regresar. Si yo hice bien mi trabajo, no va a regresar, porque sí va a funcionar. Porque si yo hago bien mi trabajo, esa criatura tiene que funcionar en cualquier lugar de la vida. Y eso habla de que hice bien mi trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Oye, Liliana, ¿puedo comentar algo? Sí, Adri, Ahora que gracias. dices que es cuando se van a secundaria, ahorita que Sofi pasó a secundaria, realmente lo que ha hecho es observar. Y yo creo que eso lo aprendió en Montessori, porque ella observa lo que sucede en su ambiente para poder estar eh, normalizada con sus compañeros, ¿no? Claro. Entonces, ella vivió Montessori desde los 2 años y ahorita está en una secundaria tradicional, ella lo que ha hecho es observar para no, a lo mejor sí se ha topado con lo que yo te había comentado, que en Montessori somos una familia y ella le habla de tú a sus guías y ella tiene la confianza en sus guías y ahora se topó con que el hablarle de tú a los maestros es una falta de respeto, cuando ella siempre los respeta, ¿no? Pero bueno, es una forma de aprender que ahora tiene que hablarles de usted y preguntar, disculpe, ¿puedo hacer esto? ¿No? O sea, es en las cosas que a lo mejor se debe, pero sabe que yo lo que le dije, tú sigues teniendo respeto hacia tus maestros, pero es una forma distinta que ellos manejan, ¿no? Pero lo que ha hecho es observar y hasta ahorita, bueno, pues le ha ido bien, o sea, funciona porque aprendió de Montessori desde los 2 años, ¿no? Y parte de Así la es, Adri. observación es en Montessori. Así es, y los niños se adaptan. Y los seres humanos nos adaptamos hasta vivir mal. Tenemos una gran capacidad de adaptación. Y entonces lo que está haciendo Sofía es adaptarse, observa y se está adaptando a su ambiente. Yo recuerdo cuando mi hijo me dijo, cuando entró a secundaria, me dijo, hay tareas de 10 minutos y hay tareas de 2 horas. Y entonces yo le dije, Luis Miguel, no hay tareas de 10 minutos. Y me dijo, sí, llegas y copias. Yo casi me muero, ¿verdad? Dije, Dios de mi vida. ¿Cómo crees que llegas y copias? Y por dentro dije, ya se adaptó, porque vio que los demás lo hacían, ¿no? Y dijo, pues llegas y copias. Entonces, claro, no es lo que queremos,
pues yo lo trabajé con él y lo platiqué, pero sí podemos darnos cuenta cómo ellos tienen esta capacidad para darse cuenta que es otra escuela, otro sistema, otra forma, y que no tiene nada de malo y que se tienen que adaptar, pero ellos ya tienen su semilla sembrada. Y en eso tenemos que confiar. Por ahí preguntaban también si cuando los niños eligen y siempre les damos oportunidad de elegir, se va a volver esto en una educación permisiva. No, hay que tener mucho cuidado. Los niños eligen dentro de límites, no todo el tiempo ni todo, porque se vuelven tiranos. Yo he visto niños tiranos que son los que mandan. Los niños no mandan. Esos niños tiranos son niños con una angustia existencial tremenda. Mucho cuidado con dejar que los niños tomen las decisiones de la familia. Hay papás que llegan a la escuela y le dicen al niño, ¿te gustó la escuela? ¿Quieres esta escuela? Y yo vuelto y les digo a los papás, el niño no elige la escuela le eligen los papás. Podemos preguntarle, ¿te gustó la escuela? Y el niño puede contestar, pero el niño no le podemos dar la responsabilidad a una criatura de 3 años de elegir la escuela. No, es que él va a elegir su escuela. Yo digo, ¿por qué una criatura de 3 años tiene esa responsabilidad de elegir su escuela? No puede. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué le damos a elegir. Las elecciones y las decisiones de los niños van creciendo conforme la edad del niño. No es lo mismo lo que elige un niño de 9 años a lo que elige un niño de 3. No es lo mismo lo que tiene que elegir un adolescente de 15 años con lo que elige un niño de 2 años. Y entonces queremos darle al niño de 3 años elecciones que puede tomar un adolescente, más no un niño de casa de los niños. Pero bueno, ese es tema de otra plática. Vamos a cerrar para ya vayan a descansar y vamos a cerrar con esto que dura 3 minutos, creo. Y es como para irnos así sabroso, a dormir con un excelente sabor de boca y una invitación a que lo hagan en todas las escuelas que nos están viendo. Buenos días, bienvenidos a Mundo Montessori. Nos da mucho gusto recibirlos hoy, 21 de septiembre del 2023. Hoy celebramos la paz en el mundo. María Montessori nos dejó un legado muy importante a todas las escuelas Montessori. Nosotros educamos en la paz. A ella le tocó la guerra y por tal motivo hace un postulado muy importante. Ella fue nominada 2 veces al Premio Nobel de la Paz. Por haber vivido en la guerra, saben la importancia que tiene y cómo es que se construye la paz y se construye desde la infancia. Bienvenidos a nuestra escuela. Hoy nos reunimos con todos los niños del mundo de las escuelas Montessori en esta voz, en este llamado a la paz. Muchas gracias y bienvenidos. Para Sudán, para Mali, para el Congo, para Nigeria, para China, para Japón, para Ucrania, para México, cada lugarcito de México. Ahora la paz está aquí, está en el viento. Y va expandiendo la semilla, limpiando y purificando.
restaurando la esperanza llena de gratitud. Enciende una vela por la paz, enciende una vela por toda la humanidad, la luz de una vela, encendemos 1.000.000, encendamos una vela por amor. Enciende una vela en mi alrededor, enciende una nunca se enciende 1.000.000, de millón, la tierra girará, con estrellas en el cielo por toda la eternidad. Enciende una vela por la paz y nuestra al planeta fluirá. Enciende una vela por la paz y los niños nuevamente jugarán. Enciende una vela por la paz y el amor por fin triunfará. Enciende una vela por la paz. Pues así nos vamos. Les agradezco mucho su presencia. Me alimenta el alma verlos, platicar con ustedes y cerrar con nuestros niños. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Nos vemos en 2 meses.